Buenos días y bienvenidos a las entrevistas en Religión Digital. Hoy nos acompaña el padre Cyprien Melivi, no sé si lo he dicho bien, Cyprien. Cyprien, sí. Sacerdote camerunés, buenos días y bienvenido. Buenos días, Jesús. Sacerdote desde hace 13 años. 13 años, sí. Me ordené sacerdote el día de la Inmaculada Concepción en el año 2000. Uh-huh. Sí. ¿En qué zona de Camerún vivías? Soy de la diócesis de Bolova, al sur de Camerún. Uh-huh. Es al fondo de Camerún, de la selva ecuatorial. Sí. Estamos cerca de Guinea Ecuatorial, sí. Cyprien viene a presentarnos unas jornadas de celebración de la festividad de los Santos Mártires de Uganda, organizadas el día 1 de junio en la Casa de los Combonianos, en el Mundo Negro, ahí en Arturo Soria 101, en el que vais a hablar de los Santos Mártires y también de estas expectativas que estás sugiriendo en todo el mundo y específicamente en África la llegada del Papa Francisco. ¿Qué te ha parecido? Empezamos si quieres por ahí. Sí, bueno, la idea de celebrar una jornada de los Santos Mártires de Uganda sí. Ocurrió en el ámbito de los estudiantes sacerdotes y religiosas aquí en Madrid. Que, bueno, viviendo aquí en España, una de las cosas que llama la atención es que los españoles tienen una devoción importante hacia las figuras de los santos de la Iglesia, ¿no? Sí. Entonces nosotros también queremos hacer presente, ¿no?, nuestra vida eclesial por esas figuras de unos muchachos que sufrieron el martirio al final del siglo XIX. ¿Quiénes fueron? Eran generalmente unos indígenas, ¿no? Uh-huh. Que habían recibido la catequesis de los padres blancos, los misioneros de África, entonces en esta zona este de África, y vivían bajo tutela de un rey tradicional que no le gustaba el tema de la catequesis del cristianismo. Uh-huh. Entonces prohibió que los muchachos se catequizaron. Sí. Y entonces los chicos iban siempre a ver a los padres porque querían recibir la primera comunión, el bautismo, y total que al momento el rey se enfadó y les quemó su pueblo en casas así. Entonces son los que canonizó el Papa Pablo VI en 1964, es decir, en pleno concilio, y el año que viene va a hacer 50 años de este evento. Entonces son 22, los más llamativos, los nombres más llamativos son San Quisito, San Charles Luanga, Mukasa, que, bueno, entonces, pero son 22. ¿Cómo estáis viendo desde África, si hay una visión africana, que imagino que sí, a este nuevo Papa Francisco? Los primeros gestos, los primeros, estos 2 meses apenas. Sí. Bueno, eso es una de las preocupaciones principales que vamos a tener en esa uh-huh. jornada de los mártires, ¿sí? Es debatir, ¿no?, sobre esta nueva primavera, que si podemos llamarlo así. Entonces yo como teólogo, como cristiano africano, la preocupación que tengo ahora de todo lo que se habla sobre el nuevo Papa, de todas las señales que está dando el nuevo Papa, es algo que voy a expresar como una alegoría, ¿no? Uh-huh. Con la figura de Juan Bautista. Juan Bautista está en la cárcel, sí. Le habían detenido, y escucho hablar de Jesús, los signos, las palabras, y mando a sus discípulos preguntar a Jesús. ¿Te acuerdas la famosa pregunta? ¿Eres aquel que hay de venir o tenemos que esperar a otro? Entonces es la pregunta que mandaría al Papa Francisco. ¿Y si te dice venid y lo veréis? Y bueno, allí en realidad es un poco sí estaremos atentos. ¿Por qué lo digo? Lo digo porque
si hay un continente que ha sufrido, ¿no?, en la historia reciente de los 5 siglos recientes, Sí. es África. Primero con el drama de la esclavitud negra, luego con el drama de la colonización y ahora con el drama de la poscolonización. Es que entonces en África nosotros miramos siempre a la Iglesia católica, a la Iglesia cristiana, como algo que nos puede dar una señal de liberación. Y lo estamos esperando desde mucho tiempo. ¿Está África preparada para dejar de ser ese primero granero de personas, afortunadamente, bueno, de otra manera, solucionado ahora un granero también de recursos, incluso de tierra? Se está hablando de que China está comprando prácticamente todo el territorio fértil de África para sus intereses. ¿O es una cuestión más de que la Iglesia o la vieja Europa entienda su diálogo con África no como de padre a niño o de hermano mayor a hermano menor, sino de igual a igual? Sí, bueno, yo he cesado de creer en una vieja Europa que va de un día a otro pensar distinto de África. Sí. Europa nos ha explotado y sigue explotándonos. Entonces yo no creo, no soy ni... no creo en eso, esas son fábulas para mí. Lo que creo es que podemos, nosotros africanos, luchar a nivel, no de lucha de guerra, sino a nivel de competitividad, a nivel de llegar a estudiar carreras, a liberarnos, a conseguir nuestra libertad. Si la vamos a esperar, eso pasó con las independencias políticas. Hemos creído en esos discursos que, bueno, ahora vamos a dar la independencia a África, y eso no ocurrió. Entonces, y por eso creo que el cristianismo es una herramienta que puede ayudar al hombre africano a sentirse como persona humana y a poder tener una energía interna, la energía que transmite Jesucristo, para seguir luchando para su libertad y su liberación a todos los niveles de la vida humana. ¿Qué puede aportar África a la Iglesia, a esta Iglesia del siglo XXI? Bueno, una de las cosas que yo guardo del Papa Benedicto XVI es que cuando viajó a Benín, ahí estuve yo. Dijo algo de muy llamativo, ¿no? Contempló a África como el nuevo pulmón de la Iglesia. Y sabemos el papel que juega el pulmón en un órgano humano, ¿no? En un cuerpo humano. Es decir, que podemos decir que el cristianismo, el catolicismo del siglo XXI puede y va a respirar por medio de África. Y de eso hay que evitar que este pulmón esté enfermo. Claro. Entonces, allí creo que la Iglesia Católica en África tiene que trabajar en esta dirección. Sabemos que ahora el dinamismo, la vitalidad de la Iglesia tiene mucha parte en África, porque es una iglesia todavía joven, en donde la gente cree todavía, bueno, de modo sencillo, ¿no? Es que no entramos todavía en muchas espectaculaciones, ¿no? El hombre africano, la mujer africana vive su fe a flor de piel, si se puede decir así. Que sea un pulmón sano y que pueda respirar también aire puro, que también es una cuestión a tener en cuenta. ¿Llegaste a España, creo que en 2009? En 2009, sí. ¿Cómo es la vida de un sacerdote africano en un país como España, en una ciudad como Madrid? ¿Con qué expectativas? ¿Las expectativas son permanecer aquí, volver a África? Bueno, de eso, primero sí puedo decir algo en general. Sí, claro. En general y luego igual personalmente. Bueno, en general venimos aquí porque nos manda nuestro obispo para hacer una especialización en
carreras eclesiásticas, ¿no? Teología, derecho canónico, filosofía, ciencias religiosas, etc. Entonces venimos con un objetivo preciso y a veces detrás de este proyecto de estudio un proyecto pastoral en la diócesis. Es decir, el obispo te manda para estudiar esto para que luego un proyecto en concreto. Nos integran en general las diócesis, las universidades y colaboramos nosotros en la pastoral de la diócesis en distintos ámbitos, ¿no? Entonces, en general, los sacerdotes africanos no quieren quedarse aquí en España. Queremos volver porque muchos están conscientes de que hay que volver a trabajar. Y a veces hay reticencias, te quiero decir, estamos hablando de una Europa en la que las vocaciones no precisamente es que sobren, y muchas veces se acusa o se habla de que se trata de importar sacerdotes de fuera, especialmente de África, también de Asia últimamente, ya no tanto de Iberoamérica, para no acabar con el granero, con el semillero en Europa, lo cual no sé si es contraproducente. Bueno, como ahora el modelo, ¿no? Es un modelo de cómo echar una mano. Sí. Entonces, yo siempre eso creo que la solución de la crisis vocacional en Europa no se puede resolver con circunstancias puntuales como eso. Hay que repensar muchas cosas en este continente. Y yo no estoy en favor de que, bueno, como os hemos evangelizado, vosotros también tenéis que venir aquí. Creo que Europa o el blanco en general no está todavía preparado en la mentalidad, en la verdad, porque no vamos a decir cosas a recibir, porque el mensaje evangélico es un mensaje de vida, es un mensaje, podemos decir, de lo sobrenatural superior al hombre, a recibir este tipo de mensaje de la raza negra, de una raza que se ha considerado en la historia como raza inferior, ¿no? Entonces, yo de eso no lo contemplo con positividad, con optimismo. Y entonces llego a la conclusión de que aquí, en esta parte del mundo, en esta iglesia vieja y tal, hay que buscar otras formas de iglesia, ¿no? Para poder solucionar eso, y que nosotros lo que nos gustaría es acercarnos a la iglesia europea como iglesia hermana, claro, iglesia, otra iglesia, y no esta posición siempre de inferior. Eso dificulta la relación, ¿no? Y yo es lo que pienso. En lo particular, ¿te has encontrado en algún momento de estos 4 años con esa sensación? Sí, por supuesto. Imagina que, bueno, un sacerdote que viene de África, que se integra aquí, bueno... Que tiene opiniones, que está haciendo una tesis doctoral... Sí. Bueno, siempre hay como una mirada de... Primero, es un extranjero, lo que es verdad, no entiende nada de lo nuestro, lo que es verdad también. Y lo que puede dar como un dolor es que te ve como alguien allí como inferior. Aunque muchos que venimos ya con un tipo de experiencia pastoral, que a veces los párrocos con quienes colaboramos no tienen. Es que, por ejemplo, yo he colaborado 9 años en el terreno pastoral, he sido párroco de una catedral, he sido ecónomo diocesano, y yo llego aquí con esta experiencia y con un objetivo preciso en mi cabeza y en la cabeza de mi obispo. Entonces, si tú llegas y que te sientas un poquito como menos valorado, un ingeniero que viene aquí, sí, le ponen a barrer, o como alguien que viene a formarse. No venimos aquí para formarse como sacerdote, sino para especializarnos
en una disciplina y luego volver a trabajar. Eso creo que muchos compañeros de aquí no entienden el asunto así. Porque, bueno, muchos compañeros que yo con quien hablo, bueno, lo pasan muy mal. Te mandan a colaborar en una parroquia. Sí. El párroco te recibe como un monaguillo. Ya. Bueno, entonces te molesta un poquito, ¿no? Aunque es un señor que en su país, porque hay que decirlo, todavía la figura del sacerdote en África es una figura social relevante. En un pueblo, el alcalde, el gobernador, el jefe del gobierno, hace caso a lo que dice el sacerdote. Todos vienen a misa el domingo. ¿Entiendes? Eso es ya nos gustaría en Europa. Claro. Las jornadas son el día 1, sábado, en la Comunidad de los Padres Combonianos, Mundo Negro, que es en la calle Arturo Soria 101, celebración de la festividad de los Santos Mártires de Uganda en Madrid. ¿Es una jornada abierta? ¿Hay que inscribirse? ¿Cómo? No, es una jornada abierta, como sabes, la casa de los padres combonianos es una casa africana. Sí. Nosotros nos encontramos muy a gustos. Con un museo que habría que publicitar y que visitar más. Claro. Ciertamente. Entonces la jornada está abierta. Todos que quieren o a lo mejor escuchar lo que nosotros africanos podemos pensar del Papa, rezar al Papa y sobre todo en honor de nuestros santos mártires. Arranca a las 10 de la mañana, finaliza en torno a las 6 de la tarde. Es una buena propuesta para pasar la jornada de sábado y para escuchar. Hay muchos misioneros de Chad, Angola, Camerún, Burkina Faso, también los hay españoles. Y un cineforum también, ¿no? Sí, un cineforum sobre la vida de los mártires. La vida es poder contar esta vida, presentarla y debatir. Porque hay mártires en todas partes y en todo lugar hay gente que muere por causa del Evangelio, que da la vida y que así sigue viviendo también por causa del Evangelio. Entre ellos también un personaje del que tú estás haciendo la tesis doctoral, sí. Creo que es Jean-Marc Ella, que es uno de los pocos teólogos reconocidos de la teología de la liberación en África, que uno podría pensar que es una cuestión meramente americana y no. Sí. Jean-Marc Ella es un teólogo camerunés, fue un teólogo camerunés ya fallecido, que intentó implantar esta... Sí, estoy trabajando mi proyecto doctoral, ¿sí?, en teología social sobre la figura de Jean-Marc Ella, que era un sacerdote diocesano de mi diócesis, por gracia, y que se vinculó mucho en la teología de la liberación, podemos decir, versión africana. El grito del hombre africano. Sí, entonces tiene muchos títulos llamativos: El grito del hombre africano, Mi fe de africano, Repensar la teología africana, y que es el compendio, ¿no?, de su teología de la liberación, Fe y Liberación en África. Y eso es mi proyecto de estudios y que quiero llevar a cabo. Y ahora estoy ya en buena medida del arranque todavía. Sí. Y tengo previsto un viaje en Canadá al final de junio para investigar en dónde murió. Porque murió en Vancouver, ¿no? Sí, murió en Vancouver. Hay que decir que murió en el exilio político, porque sus denuncias no le gustaba al gobierno de nuestro país y tuvo que exiliarse. Y murió allí después de 13 años de exilio. Y yo voy a poder ir allí, trabajar con la gente que le conoció en los últimos años de su vida. La teología bajo el árbol, que suena mucho también a lo de los pastores con olor a oveja. Suena como al terreno. Sí. A estar en el terreno. Era una palabra fuerte de él, la teología de abajo, ¿no? Teología de abajo, la teología bajo el árbol. Para tomar la sombra en el desierto o en la sabana. Siempre tenía esta preocupación de que el pensamiento sagrado, ¿no?, que es pensamiento teológico, no tiene que venir de arriba, sino de abajo. Y aparte, en algunos países africanos, supongo que en Camerún así lo es, los grandes árboles
Sí, son los lugares sí. donde en realidad las iglesias... Sí, en donde se cuentan cosas, porque nosotros somos de la tradición de la oral, comunidad. entonces se transmite la historia, la sabiduría, porque por ejemplo tú llegas en un pueblo, no hay ningún escrito, pero todo el mundo conoce los límites del terreno, todo el mundo sabe quién es de quién es el hijo de quién es la mujer de quién, porque se transmite esas cosas bajo el árbol. Entonces Elá pensó la teología de esta forma, que hay que transmitir la palabra de Dios bajo el árbol. Entonces inventó este concepto de teología bajo el árbol. Pues muchas gracias, Ciprián, y buena suerte el sábado y con tu viaje a Vancouver. Esperemos que sea fructífero para la tesis y que la podamos leer, seguir y hablar de ella. ¿Te parece? Muchas gracias, Jesús. Y a ustedes pues les esperamos en nuevas ediciones de las entrevistas en Religión Digital. Muy buenos días.